Saludos, el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del potasio. Nosotros conocemos que el potasio va a ser el principal electrolito a nivel del medio intracelular y que su balance está relacionado con el resto del metabolismo hidroelectrolítico. Nosotros no podemos estudiar de manera aislada este electrolito, sino hay que considerar el balance entre el sodio, ¿sí? Ya que cuando el sodio ingresa o sale, el potasio también se va a movilizar. Por ejemplo, si el sodio sale a través de los túbulos renales, en cambio va a ingresar el potasio en su lugar. Entonces nosotros vamos a tener que el sodio va a tener un movimiento en contra del potasio. Así que cuando hay un desequilibrio del sodio, también puede existir un desequilibrio de este otro electrolito que es el potasio. ¿Con qué más se relaciona? Se va a relacionar también con el equilibrio ácido-base, ya que tanto la acidosis como la alcalosis van a hacer que este electrolito se mueva. El 98% de mi potasio se encuentra a nivel intracelular y se convierte básicamente en un elemento de reservorio para cuando a nivel de mi plasma disminuya, simplemente se saque del interior de la célula. Nosotros vamos a ver que los movimientos de potasio también van a ser en un momento determinado en contra de gradientes de concentración. Esto ocurre cuando el potasio sale hacia el medio extracelular y tiene que regresar nuevamente a su medio original. Aquí va a intervenir lo que es la bomba sodio-potasio y que va a tener como ayudante a la enzima ATPasa, ¿sí? En donde vamos a tener básicamente la utilización de ATP para mover a este electrolito en contra de gradientes de concentración. En relación con esta bomba sodio-potasio, nosotros vamos a ver que hay algunos factores que van a permitir básicamente la activación de esta bomba. Dentro de ellos tenemos a la insulina, que va a determinar un ingreso del potasio hacia el medio intracelular. Esto también pasa con las catecolaminas, sobre todo cuando tiene una actividad a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos. Inclusive, estos dos son como tratamiento durante las hiperpotasemias. ¿Qué más tenemos? La acidosis. ¿Qué hace la acidosis con relación al potasio? Hace que el potasio pase al medio extracelular, es decir, que puede generar una hiperpotasemia. En cambio, ¿qué hace la alcalosis? El potasio va a pasar al medio intracelular, pudiendo producir una hipocalemia o una hipopotasemia, que también se le llama. El principal órgano que se va a encargar de regular el balance corporal del potasio va a ser los riñones. Este va a modificar las pérdidas urinarias en función del contenido total del potasio en el organismo, pudiendo aumentar su excreción o también disminuirla. El potasio se filtra por el glomérulo y alrededor del 50 al 70 se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Pero en los segmentos terminales, en los túbulos distales y en el túbulo colector, finalmente se va a permitir una salida de este potasio. Y es lo que se va a encontrar a nivel de la orina. La secreción distal del potasio está regulada por la ingesta del potasio, pero también por el aporte del sodio que hay a nivel de estos túbulos distales. Y esto va a hacer o va a permitir el intercambio entre estos dos electrolitos. Uno entrará y otro saldrá. El sodio, ustedes recuerden, va a estar influenciado su entrada al organismo gracias a la aldosterona. Y esto también ocurre a nivel de los riñones. Entonces, el sodio va a ingresar a nivel de estos túbulos colectores y finalmente va a permitir la salida de potasio. Cuando nosotros tenemos un aumento del volumen urinario,
produce un incremento del sodio en la nefrona distal, que se intercambia por potasio. Y por tanto, los estados poliúricos van a tender a la hipopotasemia. Por el contrario, cuando hay un volumen de orina reducido, disminuye el intercambio de sodio-potasio. Y este en cambio va a favorecer la hiperpotasemia. Es por eso que estos pacientes anúricos y oligúricos, finalmente no hay que reponer potasio, porque están haciendo un proceso de retención. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que existe siempre una interacción sodio-potasio. Y esto va a explicar también que, por ejemplo, algunos diuréticos también trastorne el equilibrio del potasio. El déficit dietético de potasio es raro, ya que una buena parte de alimentos entre vegetales y animales tienen cantidades de potasio. Y también, ¿qué podemos decir de este potasio? Que es fácilmente absorbido a nivel del intestino. La eliminación urinaria diaria de potasio es cercana a 1.000 equivalente por kilogramo por día, más o menos entre 50.000 equivalentes en el adulto promedio. Y esta misma cantidad es lo que nosotros normalmente ingerimos en nuestras dietas. Nosotros vamos a ver que para poder hacer un diagnóstico sobre las alteraciones del potasio, lo primero que voy a tener que utilizar o que saber va a ser cómo se encuentra mi función renal, ya que es el eje central que va a regular el contenido de potasio a nivel de mi organismo. Entonces nosotros vamos a ver cómo se encuentra primeramente mi función renal. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal van a tener una tendencia, como habíamos mencionado, a lo que es la hiperpotasemia. Entonces nosotros vemos que pacientes anúricos sobre todo y los oligúricos, habíamos visto que no van a excretar mayor cantidad de potasio a través de los riñones. Nosotros también, ¿qué debemos tomar en cuenta en el diagnóstico? Algunas patologías de base del paciente. Entonces nosotros sabemos que pacientes, por ejemplo, diabéticos, tienden a la insuficiencia renal y un momento determinado de su vida pueden generar una alteración de este electrolito. Pero también aquellos pacientes que consumen o que básicamente se colocan insulina y se colocan unas dosis más de las normales, también podemos tener una caída en cambio aquí del potasio. ¿Por qué? Habíamos mencionado que esta va a activar a la bomba sodio-potasio ATPasa y va a permitir que el potasio ingrese nuevamente hacia el medio intracelular. Otras patologías que pueden alterar la función del potasio, por ejemplo, es de insuficiencia cardíaca, tratamientos con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos, ¿sí? Y por ejemplo, aquellos que aumentan el potasio son los diuréticos precisamente ahorradores de potasio. ¿Qué más tenemos que ver para un diagnóstico de un trastorno? Lo que es el potasio urinario, ¿sí? Y también lo que es la relación entre el sodio urinario y el potasio urinario, que habíamos visto que finalmente se relacionan íntimamente porque se mueven en contra estos dos electrolitos. Por ejemplo, en el caso del sodio, una hipopotasemia, el riñón, ¿qué debería hacer? Debería tratar de retener el potasio, ¿sí? En cambio, en una hiperpotasemia, el riñón lo que va a tratar de hacer es eliminar el potasio y junto con él se va a mover el sodio para poder mantener este equilibrio. Nosotros vamos a ver que esta relación sodio urinario, potasio urinario, va a ser entre 1 a 3.5. Y si esta relación está invertida,
finalmente me indica que yo estoy reteniendo mayor cantidad de sodio de lo normal y que básicamente estoy eliminando mucho lo que es el potasio. ¿Qué más voy a tener que valorar? Como ya habíamos mencionado, puedo necesitar el apoyo de una gasometría para determinar cómo se encuentra mi pH y determinar obviamente cómo se encuentra mi equilibrio ácido-base. ¿Qué más hay que observar? La excreción fraccional de potasio, que relaciona la excreción de potasio finalmente también con lo que es la función renal, que habíamos dicho que es un eje primordial de valoración para saber cómo se está eliminando el potasio. Este es el porcentaje del potasio que finalmente va a ser filtrado y que se elimina por la orina. ¿Y qué tenemos esta fórmula? Es el potasio urinario dividido para el potasio sérico. A su vez, todo esto dividido para lo que es la creatinina urinaria, dividida para la creatinina plasmática. Y todo esto multiplicado por 100. Los valores normales van a ser en porcentajes y va a ser entre el 10 y el 20% y aumentan a medida que disminuye la función renal. Otro que vamos a tener que valorar son los gradientes transtubulares de potasio, que van a permitir también determinar cómo se encuentra finalmente la función, en este caso, de la aldosterona. Entonces, las cifras del potasio en orina, como ya mencionamos, dependían de la actividad de la aldosterona. Y también va a determinar qué tan concentrada finalmente está la orina. En el caso de este gradiente transtubular de potasio, es un índice de la conservación del potasio y mide también algo, la relación del potasio en orina y finalmente en la sangre. Y es corregido por la osmolalidad. Y este equivale a el potasio urinario multiplicado por la osmolaridad plasmática dividido para el potasio plasmático multiplicado por la osmolaridad urinaria. Nosotros vamos a ver, entonces, cuando hay una patología en relación con este gradiente transtubular de potasio, ¿cómo se va a ver alterado? Si nosotros tenemos una dieta normal, sin ningún tipo de patología, este valor va a ser entre 8 a 9. Si tenemos una hiperpotasemia, este va a subir hasta 10. En cambio, si nosotros tenemos una hipopotasemia, sin otra patología, este puede caer hasta menos 2. Pero también podemos tener hiperpotasemias por hipoaldosteronismo. Los valores, en cambio, aquí nosotros vamos a ver que son de menos 4. Entonces, esto en relación con la función urinaria, también este gradiente transtubular también mide la capacidad de la aldosterona que tiene a nivel de mis riñones. Otro elemento que es importante para la valoración de estos trastornos del potasio van a ser el electrocardiograma. Nosotros conocemos que hay graves efectos a nivel cardíaco, tanto en lo que es la hipopotasemia como lo que es la hiperpotasemia, pudiendo generar enlentecimiento de la conducción, extrasístoles auriculares y ventriculares, en casos severos, bradicardias, arritmias ventriculares y finalmente una parada cardíaca. Ambos trastornos, ustedes ven, va a producir alteraciones de mi electrocardiograma. En pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, y la hiperpotasemia, puede generar una urgencia muy grave estos trastornos a nivel cardíaco e inclusive
pudiendo dar una parada cardíaca. El electrocardiograma también es un indicador de las concentraciones de potasio a nivel de mi organismo.